El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el jueves que abordó un buque sancionado en el Océano Índico. El MT Majestic X transportaba petróleo procedente de Irán. A principios de esta semana, el Pentágono abordó otra embarcación sancionada, declarando que las aguas internacionales no son refugio para los buques sancionados. Mientras, el presidente Donald Trump ordenó hundir cualquier embarcación iraní que instale minas en el estrecho de Hormuz y señaló que su gobierno trabaja para despejar minas del estrecho. Otro caso que se suma a la impunidad. Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza de Baja California, fue asesinada en un departamento de la colonia Polanco, tercera sección. Hoy su muerte sigue rodeada de dudas y omisiones. Alejandro, esposo de la víctima, declaró un día después de los hechos que su propia madre, identificada como Erika María Guadalupe Herrera Coriant y ex candidata a regidora en Ensenada, habría disparado contra la modelo. Carolina, de 27 años, fue encontrada sin vida la noche del miércoles 15 de abril en un inmueble de la calle Edgar Allan Poe, en la alcaldía Miguel Hidalgo. A pesar de la gravedad del caso, no hay detenidos. Fue hasta el miércoles 21 de abril, 6 días después, que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se había iniciado una investigación por feminicidio. La muerte de Carolina no es un caso aislado. Se suma una lista creciente de mujeres asesinadas que continúan siendo casos sin esclarecerse. Otro nombre, otra historia que espera justicia. Tensa, yo creo que hay una relación que tiene muchos temas de alta tensión. Y eso me parece que es algo que viene con el terreno, es algo a lo que estamos acostumbrados en la Cancillería. Yo diría que el trabajo número uno es prácticamente manejo de crisis. Es la expresión con la que califica el vicecanciller Carlos Hoyos las actuales relaciones de Panamá con China, especialmente por las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, que dice es una situación de extrema preocupación. El crecimiento en términos de las detenciones es desproporcional al histórico, y eso es lo que llama la atención y eso es lo que resulta preocupante para nosotros. ¿Y qué dicen ellos? ¿Que reforzaron sus...? Ellos dicen que están aplicando sus medidas de control. ¿De siempre o reforzadas? Bueno, como que de siempre, pero a nosotros es difícil poder determinar que eso sea así a ciencia cierta, si el argumento puede ser, por ejemplo, que ahora se están aplicando quizás medidas que antes no se aplicaban, pero que existían. Así que ese es un diálogo bastante permanente. Según el vicecanciller, en las comunicaciones con Beijing, a través de la embajadora de China en Panamá, reiteran que las detenciones se deben a temas técnicos regulatorios. El vicecanciller asegura que las comunicaciones son casi diarias porque si bien las detenciones son regulares, la incidencia actual es de un 400% más, lo que no les parece normal y verifican. Como abogado marítimo no es usual. Nosotros somos parte del Tokyo MOU. En esta misma, mientras hablamos aquí, está en Japón el director de Marina Mercante para este propósito. Porque claro que queremos ver la validez, el fundamento de estas detenciones. Las mismas no tienen que ver con retaliaciones políticas. A lo mejor ellos quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima. El viceministro no quiso especular ni adelantar posibles medidas a adoptar. Dice que esperan sean temas técnicos y no políticos, porque al final se afecta a China, países proveedores de mercancías y los que reciben carga a nivel mundial.